buenas a todos, bienvenidos a La Posta, espero que se encuentren muy pero muy bien. El Partido Independiente logró casi que duplicar su votación o duplicarla directamente respecto de lo que fue la elección del 2019. Sin embargo, logró únicamente acceder a una banca en la Cámara de Diputados. Y hoy vamos a recibir al sobreviviente, si se quiere, de esa repartición que tuvo el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que además me implica un desafío, porque el hombre es periodista, se dedicó a hacer preguntas, todo, entonces va a estar complejo y divertido al mismo tiempo. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Cómo estás, Bauti? Un gusto de estar contigo, gracias por la invitación. Para mí es un desafío, sigue siendo un desafío ser entrevistado. ¿Ser entrevistado? Claro. Y bueno, porque estuviste del lado del que hace sufrir bastante Exacto, tiempo. sí. Bueno, espero que sea un sufrimiento. Pero a veces las preguntas de quien no se dedica profesionalmente al periodismo pueden sorprenderte más que las de los profesionales, que por lo general siguen una línea lógica más previsible. A veces te sorprenden con preguntas, pero te quiero decir, uno ya le conoces la racionalidad y la secuencia lógica al periodista. Claro, los que estudiamos Derecho te podemos meter un puñalín previsto. Claro, exacto, no por maldad, sino porque te parecía que era una pregunta importante. Está bien. Bueno, Gerardo, quiero arrancar muy por el principio. Vos antes eras periodista, como estábamos diciendo, y a ver, fuiste de los primeros periodistas en haber dado un paso a la política, porque después de vos, o más o menos al mismo tiempo, estuvo Mónica Botero, también al Partido Independiente, que en un momento me acuerdo que alguien decía jodiendo el Partido de los Periodistas, pero después María Inés Ovaldía, ¿no? Ahora Blanca Rodríguez, ni más ni menos. ¿Por qué los periodistas terminan como que a veces, digamos, desnudando ese animal político, si se quiere, que tienen adentro y deciden meterse? ¿Y por qué pasa tanto ahora cuando hacía varios años que no pasaba? No tengo una respuesta. En mi caso, el animal político viene prácticamente de la infancia, por una serie de razones de la época, familiares y lo que fuera. O sea que mucho antes que el periodista, que el animal periodístico. Luego, en el caso del periodismo, incorporás una serie de valores, de principios que te alejan necesariamente, si querés ejercer el periodismo como tal, de la militancia política. Y más que eso, te agrega una mirada un poco distante, incluso del partido al que votás. Te obliga a la profesión, te obliga a la lealtad con el espectador, ¿sí? Y bueno, y yo nunca había pensado en dedicarme a la política. Ya estaba bastante grande y digamos que estaba preparándome para encarar, no sé si los últimos años, pero pongamos por caso la última década. Y fue un amigo, también muy cercano a Pablo Mieres, al que se le ocurrió esta idea y empecé a fantasear con ella. Te estoy hablando en el 2018, ¿no? Cuando vos ya eras vocero de Un Solo Uruguay, o habías sido vocero. Pero yo nunca fui vocero de Un Solo Uruguay. Ah. No, a mí me invitó Un Solo Uruguay, cosa que además les agradezco, fue un reconocimiento. Me invitó a que fuera uno de los expositores en el segundo encuentro. Claro. Pero nunca fui, pero hablé a título personal y lo que dije corrió por mi cuenta, no oficiando como vocero propiamente de la organización. Que dicho sea de paso, como periodista la seguí muy de cerca en sus comienzos, y tenía claro que se estaba cometiendo una doble injusticia, no solo desde el punto de vista de lo que es la realidad de la producción agropecuaria en el país, sino en el plano de la percepción que tienen fundamentalmente, o que tenemos los montevideanos, sobre lo que es un productor agropecuario. Entonces, yo recuerdo, porque ellos se movilizaban en verano, sí. Recuerdo haber entrevistado a alguno de ellos, siendo periodista todavía, ¿no? Algunos días antes, pero una mañana que en Montevideo a las 8 de la mañana había 30 grados, ¿no? O 32 grados, y que en Salto, o recuerdo Paysandú, a esa altura debía haber 35. Y el vocero que me respondía tuvo que apagar el tractor, estaba trabajando en el medio del campo al rayo del sol, y vos acá en Montevideo te encontrabas con que le decían que tenían 4x4, que eran millonarios, que veraneaban en Punta del Este, y la realidad indica que, sí, por supuesto que habrá quien tenga algún millón y que esté lejos del campo, pero ese movimiento reflejaba genuinamente la perspectiva
y la preocupación de la gente que se dedica a trabajar en el campo, ¿no? Bueno, y también hay una cosa, ¿no? Digo, si el tipo que trabaja en el campo tiene una 4x4 y se apunta al este es porque él hizo laburando, no porque No, choreó. claro, ¿no? no, te quiero decir, No acá digo que vos digas que eso, se pero alimentaba el estereotipo de claro. que eran millonarios que Sí, que estaban estaban lejos del campo. rascándose el Exacto, lobo. Sí, claro. sí. Pero no, es verdad que no es así. Ahora, vos en los últimos años de tu ejercicio profesional como periodista, tuviste, sí, o yo recuerdo por lo menos, fuertes diferencias con lo que era aquel gobierno de Tabaré Vázquez. Vos ahí ya te estaba como surgiendo la necesidad al margen de esa invitación que te hacen de decir, vos me quiero meter a la política, o simplemente se dio la casualidad que era un gobierno con el que vos tenías serias diferencias. Yo tengo 22 años, o sea, Sí. no recuerdo si antes fuiste duro con Mujica, con Valle, no lo sé, pero sí recuerdo que por aquellos años vos empezaste a ser más duro con Vázquez. Bueno, convengamos que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, o sea, el tercer gobierno del Frente Amplio, fue un gobierno muy malo, ¿no? Con resultados muy malos, con problemas de todo tipo, de empleo, de salario, de corrupción, de déficit fiscal. Era el tercer gobierno con mayorías propias del Frente, mostraba la decadencia de ese elenco de gobierno, de esa propuesta de gobierno, que si bien yo tampoco voté la primera, uno entendía por qué masivamente la población apoyó a Tabaré Vázquez al Frente Amplio en el año 2004, después de la crisis del 2002, y la percepción de que había un modelo bipartidista que estaba desgastado. Eso llevó y además que era un Frente Amplio muy distinto al actual, donde además de que estaba Tabaré Vázquez, estaba Danilo Astori, Mujica era un dirigente ya muy popular en el país, pero había un balance, había un sector, lo que se denominó sereñismo y luego astorismo, o sectores moderados que eran mucho más fuertes desde todo punto de vista en el frente. Eso fue desapareciendo. Y bueno, sí, yo empecé a escribir de casualidad. En el 2004, cuando gana el Frente, yo empecé a escribir columnas de opinión semanales, primero en Montevideo Portal, después en Montevideo Portal y El País, después solamente en El País hasta el año 2020, 2020. Y entonces eso me llevaba también a ejercer la opinión. Y además, las redes sociales, particularmente Twitter, también te invitaba en esa dinámica un poco demencial que tiene o que tenía, sobre todo en esa época, Twitter, la actual X, te llevaba a estar opinando y asumiendo posiciones con respecto a algunos temas. Para mí hubo un par de hechos que fueron de una extrema gravedad, los hechos y la manera como el Frente Amplio lo trató, el caso de Sendik típicamente. Hubo una maniobra clarísima o de encubrimiento, o de disimulo, o de falta de sensibilidad frente a lo que estaba pasando. Viste que ahí quien da el golpe final, además, es el periodismo. Porque yo recuerdo el libro de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, creo que es la otra autora. Sí. Ahí hubo un rol importante del periodismo, ¿viste? Y también yo creo que el periodismo en ese sentido permite determinados golpes que quizás desde adentro de la política pasan más desapercibidos porque uno parte de la base que están para enfrentarse a ambos bloques, ¿no? Pero que ese es el rol del periodismo, uno de los roles del periodismo, exactamente, sí. Recordemos el episodio del título que no tenía, que Lucía Topolansky dijo que lo había visto, era todo mentira. Todo eso se trató de tapar con una denuncia fantasmagórica de, ¿cómo se llamaba? El Plan Atlanta, una cosa penosa, hasta llegar al penoso episodio de tener que pedirle a la oposición que aceptara la renuncia de un vicepresidente corrupto sin hacer ruido. En aquel momento a mí me pareció que era un acto de grandeza espiritual de la oposición y quizás fue una buena decisión. Pero bueno, después las cosas cambiaron un poco cuando el Frente Amplio le tocó estar en la oposición. Bueno, eso te quería, ya que estamos, me quiero meter ahí. Después te iba a preguntar alguna cosa más sobre tu pasado, pero ya, el Frente Amplio como oposición, nosotros lo hemos dicho acá, hemos tenido esa opinión, lo hemos manejado, de que no ha sido una oposición leal, digamos, una oposición buena leche más que leal, ¿no? Ellos, cuando les tocó lo de Sendik y otra cantidad de casos, exigían que la oposición fuera de esa manera. ¿Por qué le cuesta tanto a la coalición? Ahora lo puedes decir porque ya estás en un cargo político, prácticamente vas a ser diputado, porque cuando eras director del SECAN no te lo podíamos preguntar. Podía, claro. ¿Por qué
a este gobierno le ha costado tanto marcarle más los puntos al Frente Amplio? Que es una de las críticas que hacen hasta sus propios votantes. Porque son, siempre con matices, ¿no? Sí, sí. Son dos universos axiológicos, o sea, de valores en competencia y con niveles de antagonismo importantes. Esto no suele aparecer en el debate público y quizás sea una autocrítica que nos tengamos que hacer desde la coalición. El universo de valores del Frente Amplio está fuertemente condicionado. A ver, en el Frente Amplio hay gente de extraordinarios valores democráticos y republicanos como en la coalición, porque la gente que vota un bloque u otro no necesariamente responde a las características de alguno de sus dirigentes, lo hace por otras razones. No se trata del votante, se trata de los núcleos que controlan el poder dentro de los bloques, ¿sí? En el caso del Frente Amplio hay una fuerte impronta del marxismo, del socialismo revolucionario, devenido en Grupo de Puebla, Foro de San Pablo, que tiene una matriz ideológica donde la democracia, los valores republicanos, el respeto al derecho a la propiedad, a los derechos humanos, son instrumentales. Es decir, son instrumentos, como cualquier otro instrumento de lucha, para acumular el poder suficiente para quedarse con todo el poder. Ese es un poco el modelo revolucionario desde 1917 para acá, incluso antes. Por lo tanto, si es necesario que el pueblo decida y lo que decide le conviene, dicen, se pronunció el soberano, hay que acatarlo. Si no le conviene, dice, bueno, pero después vamos a ver porque en el programa nuestro dice otra cosa. Y con eso todo, ¿sí? Lo hemos visto con el tema de la seguridad, lo hemos visto con el tema de los derechos humanos, del pasado reciente, de la libertad de expresión y un montón de cuestiones. En la coalición republicana, que no es perfecta y que también admite distintas vertientes políticas o ideológicas, los valores vinculados a la democracia, al respeto a la ley, al respeto a la propiedad y a los derechos humanos no están en discusión. Es decir, cuidar a las instituciones democráticas es algo intrínseco a los valores de la coalición republicana. Sin embargo, no lo es, y lo digo con absoluta responsabilidad y claridad, a buena parte, yo diría hoy, a la mayoría de los grupos políticos que controlan el Frente Amplio, porque tienen una ideología revolucionaria de origen, de raíz marxista. O sea, digamos, el MPP, MLN, como le quieras decir, Sí. el Partido Comunista, Sí. y ¿por qué no el PIT-CNT? Es que el PIT-CNT no es, a veces quizás la gente no lo tenga claro. La CNT como experimento de unificación de la izquierda sindical es anterior al Frente Amplio. Es anterior por lo menos en 6 años. Fue el primer experimento de unidad de la izquierda en torno a un movimiento sindical que resultó extremadamente exitoso. De ahí viene luego la experiencia de la unidad de la izquierda en 1971 en el Frente Amplio. Por lo tanto, no son lo mismo, pero son organizaciones hermanas, ¿sí? Y obviamente tienen los vasos comunicantes de sus dirigentes. No se hace nada en el PIT-CNT que el Partido Comunista no quiera, nada. Y no se hace nada en el Frente Amplio que el MPP y el Partido Comunista no quieran, pero sobre todo el MPP. Y de esa nueva correlación de fuerzas nace el poder en lo que es el Frente Amplio y el PIT-CNT. Durante estos 5 años, el PIT-CNT se puso al hombro la lucha en el terreno de las movilizaciones populares después de la derrota del Frente en las elecciones de 2019. Y vaya que, si bien tuvo derrotas electorales, se había pronunciado a favor de la candidatura de Daniel Martínez en noviembre del 19, obviamente perdió la batalla por la LUC, pero ¿cuánto estuvo? 1 año y medio movilizando a la gente en contra de la LUC. Perdió por muy poco, siguió movilizándose, después vino la movilización por la seguridad social, que terminó el domingo pasado. Entonces, ahí hay unos vasos comunicantes, pero sí, el factor de poder es el mismo y está cada vez más concentrado en torno a los grupos más vinculados a la izquierda revolucionaria. Son los dos grupos que sostienen desde el punto de vista del discurso. Hay que ver quién sostiene a quién. A la dictadura de Venezuela,
a la dictadura ya a esta altura esperpéntica de Cuba, ¿no? Y son los que están más cerca del terrorismo yihadista, que tienden a justificar algunas de las expresiones de terrorismo yihadista. Gerardo, vos sos partidario, por ejemplo, de algún planteo que se ha hecho, ya está medio difuso, pero alguien alguna vez, cada tanto lo dice, de, por ejemplo, dividir el PIT-CNT y que haya como una lógica ya no tanto ideológica, sino que se genere otra central, que ya no sería una central en realidad porque habrían dos, pero digamos otro centro de poder donde no se siga los mandatos del Partido Comunista, porque hay muchos trabajadores sindicalizados incluso, y que son parte de la dirigencia, que muchas veces no están de acuerdo con dejarse llevar por el PIT-CNT. De hecho, yo creo que Valeria Ripoll, que incluso era comunista, tampoco estaba de acuerdo con la injerencia del Partido Comunista dentro del sindicato. ¿Vos eso lo ves viable? ¿Sabés en cuántos países del mundo hay una única central sindical? Por tu tono de voz me parece que deben ser Cuba. pocos. Supongo que en Corea del Norte, Si es que en hay. China, sí tienen. ¿Hay en Corea del Norte? Y en Uruguay. En el resto del mundo democrático, desde hace 100 años, las organizaciones, las centrales sindicales, se nucleaban en torno a ideologías que estaban en competencia. Tradicionalmente, los anarquistas, los socialistas y los comunistas, los tres del mismo tronco revolucionario, las centrales social cristianas en Europa y en América Latina, que fueron y que son extremadamente poderosas en Estados Unidos. Solo en el Uruguay, bueno, y lo otro, ¿en cuántos países del mundo está toda la izquierda unida en la misma organización? Y la respuesta es prácticamente la misma. Entonces, eso opera como un formidable chantaje emocional, porque el que se anima a quebrar la unidad, es decir, la unidad de una organización ideológica, ya sea para el activismo sindical o político, es un valor circunstancial. En el caso del Frente Amplio se llevó a un nivel sagrado, ese es un dogma de fe. Cuestionar la unidad del PIT-CNT es cuestión de réprobos, es decir, es de gente que no merece ser considerada. Hereje. Absolutamente. ¿Cómo vas a atentar contra la unidad? ¿Y cómo se paga eso? O la del Frente Amplio, ¿no? Danilo Astori decía que el Frente Amplio es un pacto de sangre, en referencia a lo mucho que sufrieron los Frente Amplistas durante la dictadura, o que sufrimos, porque yo era parte de esa organización en esa época, y yo entendía lo que quería decir. Lo que pasa es que él también sabía que era básicamente un pacto de silencio. El silencio consiste, y lo vimos en la campaña de la papeleta blanca por la reforma de la Constitución por la Seguridad Social. Es decir, mirá, si vos estás en contra de lo que dicen los sectores hegemónicos, te callás la boca, básicamente, o hablas un poquito por ahí, pero ni se te ocurra romper. Siempre los que pagan esa unidad son los sectores moderados, es decir, los sectores no comunistas o no revolucionarios. Ese es el pacto de fondo. Entonces, bueno, fue lo que pasó ahora, vos bien decías el tema de la papeleta, que aparte ahora hay frente amplistas que dicen no, porque Yamandú y Carolina estuvieron en contra del plebiscito, pero yo no sé si el que no mira la tele todos los días o el diario todos los días sabe que estuvieron en contra. En realidad fue como una cosa de no y nunca más hablaron. Había encuestas que decían que la gente no lo sabía. La gente pensaba que Mujica y ellos dos estaban a favor. Sí. Y eso también es irresponsable porque en definitiva se podían haber llevado puesto el país, ¿no? O sea, Sí, a 10 puntos. Es que no es... Bueno, y recordemos las cosas que dijeron de los economistas frente amplistas, que asumiendo un riesgo de linchamiento, como ellos sabían que iban a tener, se animaron, creo que eran más de 100, a firmar un documento hablando sobre lo grave que hubiera sido que saliera la reforma constitucional por la seguridad social. Efectivamente fueron linchados, fueron acusados de cosas espantosas, ¿sí? Y allí quedaron porque para una generación o para dos generaciones de sindicalistas y de frente amplistas, eso no se puede quebrar. Porque la verdad es que ha sido una herramienta sindical extremadamente útil, en algunos casos para algunos trabajadores, sin duda que para los dirigentes del PIT-CNT es una organización que recauda fortuna, pero fortuna de dinero, y lo ha sido también el valor de la unidad para
para el crecimiento del Frente Amplio. Pensemos en la experiencia de lo que fue la ruptura en el 89, cuando se fue Batalla, entonces la 99 y el PDC y crearon el nuevo espacio, y el Frente Amplio siguió creciendo igual. Eso obviamente ya hace mucho tiempo. Hace 30 años, claro, ¿no? pero lo que pasa es que ahora el Frente Amplista promedio, y creo que el coalicionista está empezando a sentir algo similar, mira las cuestiones partidarias e ideológicas con un poco de distancia, es decir, siente que pertenece a un mundo de valores, de intersubjetividades, que le resulta más agradable. Y cuando vos le decís, che, pero vos leíste las bases programáticas, vos sabés con qué se corresponde esto, tú tenés presente que esto está más cercano al kirchnerismo, que incluso que al propio la propia conducción económica de Danilo Astori, del gobierno del Frente Amplio. Y la gente se siente frente amplista igual, es decir, no anda como en ese sentido, siente que si tiene que elegir entre los dos bloques, elige ese. Como habrá también del otro lado personas que dicen, mira, no me importa, yo voy a votar. A mí te lo decía la gente en la calle, sí, del Partido Independiente, bueno, deme la lista, pero mire que yo igual, pero es de la coalición, démela. Yo igual voto a tal o a cual. Ahí tengo una pregunta para hacerte, Sí. pero va a venir después. Quiero hacerte la última del Frente Amplio, ya nos metemos en la coalición y en el mundo lema único y en todo Sí. eso. Pero antes quiero decirte, te escuché decir en otra nota que te costaba entender que el Frente Amplio haya votado 44%. Esto fue Sí. el lunes Sí, 28. Lo dije a pocas horas. Pocas horas. Esta vez que ahora lo entendiste. No, sí, A ver. no lo sé. No, sinceramente lo digo, no es Creo que medio lo fuiste diciendo, ¿no? Con todas las críticas que tenés al frente, medio que lo fuiste diciendo. Pero habiendo sido Frente Amplista también. Pero es que estuvo en el 39, en el 2019. Lo que pasa es que ahora estamos en una competencia entre dos. Más allá de que hay otros partidos que no integran la coalición y el Frente Amplio, pequeños, pero que algo significan, ¿no? Entonces en esa competencia vos podés entender, el gobierno siempre se desgasta y siempre baja, y eso lo capitaliza la oposición. Y si son dos bloques, lo que sale de acá va más o menos para acá. Un poco pudo haber ido para Identidad Soberana, otro poco para otros pequeños partidos, pero no son cifras demasiado significativas. Entonces mi pensamiento es, está bien, vos pensás que el gobierno de la calle Pou, de la coalición, no lo hizo del todo bien, por lo tanto bajás del 54, 55, bajás. Y vos decís, bueno, vamos a darle una chance al Frente Amplio. Ahí es donde me empieza a costar, porque vos decís, bueno, el Frente Amplio perdió en el 2019, hizo una autocrítica, volvió mejor, renovó sus dirigentes, sus discursos, tiene nuevas propuestas. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. De hecho, yo creo que está hasta peor, porque vos Pero tenés, es que está mucho peor que en vos el tenés 2019. una fórmula presidencial que es incapaz de hablar en profundidad sobre ningún tema, sobre todo Yamandu Orsi, ¿no? Y además vos tenés una dominación por parte del Partido Comunista que te retrotrae 60 años para atrás. Bueno, yo extraño a Daniel Martínez, que conozco desde hace mucho tiempo, me parece que es una persona inteligente y que, por cierto, le daba más lustre a la campaña. Luego me tomé la molestia de leer las bases programáticas y ahí vos te das cuenta en qué está el frente de verdad y por qué no tienen programa. Si van a llevar las bases programáticas a un programa, bueno, seguramente hubieran entrado igual en el balotaje, pero en vez de 44 estarían en el 40. Porque ahí se mueve, ahí se expresan lo que controlan el Frente Amplio, que tienen una mirada mucho más ideológica, mucho más atrabiliaria, más desde mi punto de vista reaccionaria, en el marco de una mirada de izquierda, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con las concepciones económicas de Gabriel Odone. O sea, el Frente Amplio tiene las bases programáticas. Cuando vos le decís, ¿por qué no hablan de...? Están publicadas de 2023, claro, pero no las mencionan, nunca hablan de las bases programáticas, y no hicieron el programa. Bueno, yo las leí también y primero me parecen todas expresiones de deseo, no hay ninguna medida concreta, eso es lo que más te llama la atención. Sí, pero hay expresiones de deseo que uno puede compartir como enunciado, y hay otras expresiones de deseo que vos la lees y, pero esto es o sea, si hacen esto, vamos a una catástrofe. Esto va a ser un desastre. Pongo dos ejemplos. Podríamos poner el Congreso de la Educación Vinculante, que era una vieja aspiración de los sindicatos de la enseñanza,
recordemos que tanto Tabaré Vázquez como Mujica estuvieron enfrentados. Acordate que los sindicatos de la enseñanza le doblaron el brazo a Tabaré Vázquez al comienzo de su gobierno. Sí, sí. Cuando y que Mujica dijo que había que hacerlos mierda. Exactamente. Pues lograron tener un Congreso de Educación vinculante. ¿Qué es un Congreso de Educación vinculante? Bueno, en el caso hipotético de que gane la presidencia Yamandu Orsi, se hará un Congreso de la Educación que controlan los sindicatos, ¿sí? En ese Congreso se puede resolver cualquier cosa que el Frente, firmando un cheque en blanco, dice, es vinculante. ¿Qué resolvieron? Pues resolvimos que hay que reformar la Constitución para que, no sé, la enseñanza esté en manos de los sindicatos. Pues vinculante, hay que hacerlo. O cualquier otra cosa, ¿no? En los programas, en los planes de estudio, digamos, en la estructura. Eso desde el punto de vista del largo plazo. Pero hay ideas que son francamente insólitas. Por ejemplo, proponen hacer, a mí me cuesta decirlo sin reírme, pero proponen hacer un parque de viviendas estatales. Esto es una gigantesca inmobiliaria estatal. Es decir, el Estado va a salir a adquirir, supongo yo que decenas de miles de viviendas, porque quieren tener impacto sobre el mercado de alquileres, ¿sí? Un parque de viviendas estatales, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de alquilar a precios más bajos de lo de mercado viviendas. Entonces vos decís, che, pero qué cosa más noble y piola. Quieren a la gente que no puede pagar la vivienda, se la quieren solucionar dándoselas a precio más bajo del mercado. Claro, pero eso es un desastre. Vos imaginate, para empezar... Sin lugar para empezar, ¿no? Bueno, para empezar, ¿de dónde van a sacar la plata para adquirir no se sabe cuántas viviendas? Es una locura. Pero además el Estado, haciendo de inmobiliaria, resulta que todos los meses van a caducar y a renovarse cientos o miles de contratos y allá irán los pintores, los carpinteros, los plomeros a arreglar los electricistas. Pero es la cosa más parecida a la Unión Soviética o las imágenes que vemos de La Habana que uno se puede imaginar. El Estado haciendo de inmobiliaria. Hay antecedentes que por supuesto fracasaron. Todavía se puede ver las chapas que dicen edificio administrado por el Banco de Seguros. Pero eso fue hace más de, yo qué sé, 60, 70 años y probadamente fracasó. Pero además, el Estado va a ir a alquilar por debajo de los precios de mercado. ¿Sabés qué significa eso? Que el pequeño comerciante o el profesional que le ha ido más o menos bien, o el trabajador de ingresos medios altos, que ahorró plata y con esa plata se compró una vivienda para vivir de renta, para cuando se jubile tener un ingreso, una renta, e hizo un cálculo en base a la rentabilidad que le da esa inversión, pues ahora viene el Estado y le deprime los precios de los alquileres, con lo cual esa inversión que hizo se le arruina. Sí. Esa es una de las cosas más extraordinarias. Y la otra, yo no sé si tenemos tiempo, porque esto tiene... Sí, si querés decimos una más y después... No, pues esto tiene cierta complejidad de entender, porque vos lo lees y decís, che, qué gente de buen corazón. El Frente Amplio propone en el capítulo de empleo y salario que la participación de los salarios en el PBI sea cada vez mayor. Vos decís, bueno, qué bárbaro. Eso quiere decir que sobre el conjunto de bienes y servicios que se producen, la porción del salario va a ser cada vez mayor. Claro, pero lo que ocurre es que la porción del salario surge de la realidad del sistema productivo, de la productividad por un lado, y por otro lado, de que el sistema productivo necesite genuinamente más salario, porque si no, es un desastre. O sea, se va a encarecer el costo de producir en Uruguay, que ya es bastante alto, artificialmente, con lo cual se van a perder puestos de trabajo o va a haber mayor informalidad. Eso, sin entrar en el detalle, que no explican con qué instrumento ¿cómo van a hacer para que... Lo que pasa es que ahí pasan dos cosas, ¿no? Primero, que es la típica idea que se le ocurrió en un comité de base, y después dijeron, sí, vamos adelante, porque al Frente hace así su programa. O sea, llevan adelante las preocupaciones de los comités. Es la típica idea que es insostenible y que el Frente debería filtrar. Pero es que eso no puede llegar, en el programa no está porque no hay programa. Pero base. Es que no debería estar en las bases, porque perdón, debería estar filtrado. Porque son acciones prioritarias, ¿eh? Es una acción prioritaria, no es un articulito tirado por ahí nomás. En ese capítulo, esto es prioritario, por lo tanto, si de aquí al 24 tienen la delicadeza de hacer un programa, supongo que esta idea fantástica quedará reflejada en el programa.
Gerardo, vos sabés que tengo una más vinculada a todo esto, que es, a ver, la izquierda, vos eras frente amplista en el pasado, Sí. por lo que estás diciendo, ¿la izquierda no agotó también un poco su capacidad de responder al mundo? Porque yo lo que veo es, por ejemplo, uno ve a Argentina, ¿no? Que hubo que darse un golpe muy fuerte para que la gente en su conjunto empezara a entender, por ejemplo, que los problemas son con menos y no con más Estado que se resuelven. Por ejemplo, vos decías ahora el caso de las viviendas, lo que rinde el sueldo, lo que deja de rendir. Nosotros en Uruguay tenemos una fuerte parte de nuestros ingresos y de los bienes que uno tiene grabados por un Estado muy fuerte. Entonces, y también te pregunto si la coalición no deberías darle más ojo a eso, que yo no veo que se le esté dando, de decir, vos loco, vamos a reducir un poco el tamaño del Estado para que también vivir sea más fácil, porque el costo de vida siempre fue alto, es verdad que ha bajado la inflación, todo, pero siempre en este país fue y sigue siendo elevado, porque el Estado también te saca mucho de lo que vos ganás. ¿No hay ninguna acción prioritaria de la coalición apuntando a ese sentido? Algo hay en el programa que se presentó hoy Ah, muy bien. en la sede, en el comando de la Fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Quizás sea insuficiente porque este es un país fuertemente... el Uruguay es el nombre que se le da a la socialdemocracia en términos... Tal cual. Es, ¿cómo se dice? Una marca premium de la... Sí, sí. Porque el experimento más o menos salió bien. Y si me apuras mucho, te diría que salió muy bien. Se ha ido corrigiendo lo que era el Estado, que hace unas décadas tenía una presencia aún Sí, más fuerte. La Por época de ejemplo, Valle Berres era un bueno, claro, demencial. pero también era una época diferente. Ujú. Y vos ahora tenés competencia en el mercado de seguros y te encontrás con que, como el mercado no es muy interesante, bueno, si no estuviera el banco de seguros respaldando la SAFAP, no habría quien asegurar esos ingresos. Es decir, sean situaciones paradójicas. Por eso a mí el tema del Estado, utilicémoslo en todo lo que sea necesario, pero siempre con un criterio restrictivo. Esa es la clave. Pero Es decir, precisamos 14 ministerios, por ejemplo. ¿Ves ese caso de Banco de Seguro? Yo estoy de acuerdo que es necesario, pero ¿14 ministerios se precisan? quizás no, quizás haya que eliminar algunos. El asunto es que la burocracia genera su propia lógica y después es muy difícil removerlo. Y no me pongas el ejemplo de Argentina, porque Argentina es un estado que colapsó. Claro, pero tuvieron que colapsó. colapsar para dar marcha atrás, porque Claro. ni siquiera Macri se animó a dar marcha atrás. Exacto. Por eso Sí, te sí. digo. Y yo veo que esta coalición hizo un poco Está bien, más de pero lo que en hizo Uruguay Macri. hubo muchas reformas, incluso algunas que el Frente Amplio no se animó a dar marcha atrás, donde se redujo el tamaño del Estado o lo que es lo mismo, se liberó a los particulares ciertas áreas de la actividad privada. A mí me hace mucha gracia porque en el Uruguay vos tenés que justificar que quieras restringir el poder del Estado, cuando lo natural es que el poder esté en manos de los particulares. O sea, el Estado es un artificio jurídico que crearon o que creamos los particulares. Es decir, es el monstruo de Frankenstein que le da órdenes al científico. Ujú. Es en la cabeza de la Sí, gente. sí, Es decir, sí. pero si el Estado lo crearon los particulares porque entendieron que eso era mejor para resolverse algunos problemas. Bárbaro. ¿Cuándo fue que se invirtió la carga de la prueba? Ujú. En el caso de Uruguay tenés que explicarlo, porque lo natural es que actúe el Estado. Ujú. Y de alguna manera la gente identifica que fue la presencia del Estado en algunas áreas claves, la educación, por ejemplo, que permitió que Uruguay desde hace, yo qué sé, 120 años, porque cada uno se anota los tantos como quiere, ¿no? El Frente Amplio te cuenta la historia. Parece que cuando llegó el gobierno al Frente Amplio lo que había era una pradera, no había una escuela, no había una policlínica, ni una escuela, ni un liceo, Sí, ni sí, nada. sí, sí, sí. Entonces, bueno, y lo cierto es que Uruguay hace 120 años que llama la atención en el mundo entero por sus niveles, en su momento de alfabetización, de equidad, en fin, de respeto por la legalidad, por la Constitución. Y esas cosas tienen un valor que yo creo que hay que cuidar, ¿no? Ujú. No por el valor en sí mismo del Estado, que insisto que no es más que una herramienta para pasarla mejor, es decir, sobre todo para que la pasen mejor los que no tienen la capacidad y la autonomía intelectual, quiero decir, de competencias o incluso material como para poder ser autónomos en la Ujú. vida, ¿no? Pero no...
No conozco ningún modelo de país que haya sobrevivido sin Estado. El asunto, hay que invertir la discusión desde mi punto de vista, y lo dijo el presidente de la calle Pou, de lo que se trata es que la gente sea cada vez más libre. Luego vemos cuánto Estado, pero si hoy somos más libres que ayer, todo va mejor. Libre en el sentido amplio, ¿no? Me queda poco tiempo y tengo dos preguntas más que te quiero hacer antes de que te vayas. La primera es, ¿lema común, sí o no? Bueno, a la luz del resultado de las elecciones de octubre, sí, sin duda. El PI fue el más golpeado, además, Y ¿no? sí. Junto con Cabildo quizás, pero terminamos pagando la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. A ver, esto obviamente es un razonamiento ex post, pero pudo haber ocurrido en sentido inverso. De todas maneras, yo hoy lo decía en desayunos informales, hablando de temas más políticos, pero tiene que ver con esto. Hay un espíritu coalicionista que es anterior a la coalición. El proyecto político surge a instancia, en su momento, del propio Sanguinetti, que fue el que habló con los dirigentes antes de las elecciones del 19. Y la gente en la calle, en el tercer gobierno del Frente Amplio, decía, tienen que juntarse blancos y colorados para sacar el frente. Yo me acuerdo. Pero en la primera movilización de la coalición, que fue en el Molino de Pérez, ahí en la Rambla de Punta Gorda, Malvin Punta Gorda, nos vimos las caras todos. Había una alegría, había como una identidad. Al fin estamos todos juntos. Pero no es por rechazo al frente, es porque la gente sentía que había que articular una alternativa política al experimento de 15 años del Frente Amplio. Y se articuló en torno a los valores democráticos, a la libertad y a la responsabilidad frente a las contingencias de la comunidad, tanto para enfrentar la pandemia como para enfrentar los problemas de pobreza, de marginación o de lo que sea, ¿no? Entonces, el Frente Amplio aprendió en 1971, cuando los partidos sumados de la izquierda no llegaban al 10%, a utilizar en su beneficio la legislación electoral, la ley de lemas en aquel momento. Entonces convergieron partidos que increíblemente tenían diferencias ideológicas enormes para generar una alternativa política al modelo bipartidista. Y rápidamente crecieron en la primera elección hasta el 15, 16%. 18, 71. Sí, bueno, ahí anduvieron. Sí. Es más, y fue la segunda fuerza en Montevideo, desplazando al Partido Nacional. Mira. Luego vino la dictadura y luego, en sentido contrario a la izquierda del mundo, el Frente Amplio no paró de crecer hasta el 2004. Luego vino todo, los 15 años de gobierno, todo el desgaste, no solo en la gestión del gobierno, sino también en el discurso. Pero es una propuesta política muy sólida desde el punto de vista de la cultura política. Y la coalición tendría que imitar ese modelo, porque también corres el riesgo de captar menos electorado. La coalición tiene que responder a los valores que representa. Lo que pasa es que eso te lleva de cabeza a generar más músculo, a generar más debates, a hacerte cargo de las divergencias internas y también en este nuevo escenario, paradójicamente, a dialogar, porque no va a poder gobernar nadie, sino. A mí me hace gracia cuando el Frente Amplio se jacta de que tiene mayoría en el Senado. Decime, ¿para qué te sirve? Salvo que quieras tensar la piola. Hay muy poquitas cosas que se votan solo en el Senado, ¿no? O al revés, pero lo que pasa es que la coalición no dice, bueno, pero nosotros podemos bloquear o hacer tal o cual cosa. La propuesta de Álvaro Delgado, la propuesta de la coalición, es decir, mire, la ciudadanía, sin quererlo, nos mandata a entendernos de alguna manera por los próximos 5 años. Va a ser una experiencia muy desafiante porque llevamos 20 años de mayorías absolutas. Pero ¿cuál es el problema? No somos al final de cuentas un país de alta cultura cívica. Viste que siempre dicen, si gana el Frente Amplio, el voto que le falta, uno de los votos que le falta, se lo puede dar el Partido Independiente. Como que lo asocian más hacia la centroizquierda. Pero yo vos te siento con un discurso más liberal, en realidad. No necesariamente te vas a alinear con el Frente Amplio por esa visión de que el PI hoy es la centroizquierda del país. Yo... No, entiendo. Porque sos el único. Si no, a ver, yo... Cuando me dicen de izquierda y derecha, yo digo, son dos conceptos muy útiles para manejar. Porque si no, o doblás para la derecha o la para la izquierda. Fuera de eso, en el vasto y contradictorio mundo de las ideas,
para mí no significan nada, literalmente no significan nada. Hasta ahora nadie me ha podido demostrar que haya un valor que lo sea íntegramente de la derecha o íntegramente de la izquierda, ni siquiera la libertad, porque hay amplios sectores de la izquierda democrática que tienen conceptos sobre la libertad absolutamente válidos y respetables. Entonces pensemos en otros ejes, en otros términos. El Partido Independiente está en la coalición desde el principio, sigue estando ahora, lo hace con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y en esa hipótesis que tú decís, estaríamos frente a un gobierno del Frente Amplio. El asunto es cómo se va a parar la coalición si eso ocurre, que no va a ocurrir. En todo caso puede ocurrir que el Frente Amplio, sin el gobierno, presente proyectos que serán analizados en el marco de la coalición. Y salvo que impliquen diferencias de valores sustantivos, se trabajará en coordinación, como se ha trabajado hasta ahora en el marco de la coalición. Bueno, te hago la última, me queda muy poco tiempo, Dale. pero te quiero hacer la última que va en dos partes. Bueno. Vos me tenés que dar una respuesta concreta. ¿El mejor presidente de la historia del Uruguay es? No lo sé. De la historia reciente. Y bueno, si querés tomar el 85 no, para acá. no puedo elegir pero de porque toda si digo, más allá de mis discrepancias, el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue un gobierno significativo. El gobierno de Jorge Valle, que enfrentó el mayor desastre que pudo enfrentar, un desastre importado, demostró tener un coraje y un valor para sacar el país adelante que me merece mucha admiración. El gobierno de la Calle, que hizo transformaciones en el sentido liberal y de reforma del Estado. Sinceramente no podría elegir ¿Y el uno. peor? Este ha sido un gobierno con mucha determinación, con mucho coraje, con un gran sentido de la responsabilidad y con todo en contra, ¿no? Última, ¿y el peor? Sin ser las dictaduras. Yo creo que el peor fue el gobierno de Mujica. El gobierno de Mujica fue realmente una experiencia muy dura desde todo punto de vista, ¿no? Gerardo, te agradezco mucho por haber venido. La verdad, muy buena charla. Bueno, gracias a ti. Te agradezco mucho por tu invitación. Es un gusto venir en general a todas las entrevistas, pero particularmente cuando tenés tiempo para exponer y conversar, siempre... A veces te vas con gusto a poco, pero ojalá eso lo sienta también la gente. Sí, bueno, yo me dio ganas de seguir hablando, pero tengo un horario, no tengo otra. Te agradezco, gracias de corazón. Gracias a ti. Nosotros vamos una tanda bien rápido, pero antes te quiero comentar que estuvimos tomando acá con Gerardo el mejor café del mercado uruguayo, que es el Café Jurado. Así que si vos todavía no lo probaste, te recomiendo que vayas al local que te queda más cerca, porque de verdad, si hay un café que no solamente es garantía de que te va a gustar, sino que también de calidad, es el café de Café Jurado. ¿Te gustó el café? Me pareció muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, bueno, ahí tiene. Todos los invitados dicen que les gusta. Es que es muy bueno, sí. Y no les pagamos nada, y Café Jurado tampoco. Acá lo tenemos a Gerardo tomándose la última tacita. Bueno, vamos a la tanda y ya venimos con la columna de Diego López, que hoy se viene fuerte, picante. Tanda y ya venimos.
Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri. Bueno, para agregarle todavía más picante a esta noche que venimos de charlas profundas, interesantes, hoy vamos a recibir a nuestro columnista Diego López, que bueno, viene con un tema fuerte que tiene que ver con qué, Doc. Vamos a hablar de la seguridad y en particular vamos también a hablar del hecho que nos tocó ver en nuestra principal avenida, donde un grupo de personas en moto cometen un robo piraña en una estación de servicio. Bueno, vamos a ir al material que tenemos ahí para más o menos orientarnos todos. Esto pasó en 18 de julio. A ver, audio. Ahí vemos una locura total, ¿no? Pleno 18 de julio. Increíble, increíble. A ver, ¿qué es un robo piraña? Robo piraña es un robo por pluriparticipación, ¿ah? Que se llama robo piraña porque actúan como las pirañas actúan en cardumen y buscan agarrar lo que fuera. O sea, entran acá y marcharon las tacitas, marchó todo lo que hubiera, rápido. El típico caso de esto, donde lo que robaron así en forma piraña fue el combustible. Esto fue a los 2 o 3 días del 27 de octubre, día de las elecciones. ¿Vos qué tenés para decir respecto porque a ver, la modalidad del robo vos sabés lo que es, ahora lo acabas de explicar, pero debe haber un móvil político atrás como se maneja, por ejemplo, en algunas redes sociales, porque llama la atención que a los poquitos días de la primera vuelta, bueno, se produjo un robo en una modalidad que yo por lo menos no recuerdo que en los últimos 20 años se haya visto en este país. Muy probablemente, no puedo dar certezas, pero es muy raro. Justo a pocos días de las elecciones pasa esto, ¿tá? Se da una modalidad que no es típica de Uruguay, en otros países sí es típica. Y o casualidad son países como Venezuela. Este tipo de acciones son muy comunes. No quiero decir que capaz que vinieron a enseñar, pero capaz que vinieron a enseñar. O casualidad también en época electoral. Y lo más raro, y lo que más lástima da, es la inacción policial. Estaban en 18 de julio armando un candombe como para todo el Montevideo. ¿Alguien vio en alguno de esos videos donde se veían más de 150 motos, muchas veces sin matrícula, haciendo acrobacia, un móvil policial? No, eso llama la atención. Llama la atención que no hubiera presencia previa, pero también otro que llama la atención es que evidentemente nadie llamó a la policía. Digo, yo entiendo que eran como las 3, 2 y media de la mañana, ¿no? Pero eso también llamó la atención. Ahora, ¿a dónde querés llegar vos con esto de la inacción policial? Bien, no solo llama la atención lo que decimos de que nadie llamó a la policía en el momento. Reunir 150 tipos en moto requiere una convocatoria. ¿Tá? Nosotros tenemos, todas las policías del mundo tienen un servicio de investigación, inteligencia. ¿Cómo no sabían que iba a pasar esto? ¿Cómo surgió esto? Porque esto no fue que se encontraban en la calle, vamos a hacer un relajo en 18 de julio. A esa hora, un día a de esa semana. Hora. Eso en algún momento se tiene que haber armado y tiene que haber habido una organización previa. No se vio respuesta policial. ¿Tá? Otra cosa que yo veo, y que tengo que decirlo, que yo creo que también es parte del gobierno cierto miedo a enfrentar el delito, y lo tengo que decir que para mí es miedo por el qué dirá el Frente Amplio. Tenemos miedo, tienen miedo el Estado de hacer su función de Estado, ¿no? Sus funciones principales, juez y gendarme. La de brindar seguridad a la población es del Estado, y tienen miedo de tomar medidas porque se los puede tachar de represivos. Sí, mijo, eso es un delito, el delito se reprime. Acá y en China. ¿Tá? Entonces, llama mucho la atención eso. Y otra cosa que llama la atención, y yo lo hablaba con una persona que tiene mucho conocimiento más que yo en seguridad, me decía, vos fíjate una cosa.
Vas por la calle, hay un choque simple. ¿Cuántos patrulleros ves? Y bueno, a veces cae un patrullero, ¿no? Cuando hay un choque. Un choque simple, 7 patrulleros. 7 patrulleros. Todo lo que andaba por la vuelta fue a los dos que se tocaron de atrás y se dieron una piña. ¿Por qué es eso? Para figurar. Puede ser para figurar, puede ser porque acá yo sé que no se va a armar relajo, puede ser también porque el policía tenga miedo, dice, yo voy a meterme en eso, voy a tener que abanicar algún garrotazo, porque alguno se me va a desacatar, y después me voy a comer una de juzgado, van a ser 3 días de juzgado porque se armó relajo. Con el choque simple, estoy tranquilo, estoy mirando. Acá el tema sería el respaldo policial, más allá de también de la acción, de que el ministerio efectivamente tutele las zonas que tiene que vigilar, pero hay una parte también que es del respaldo policial, por lo que me estás diciendo, porque digo, si el policía no se siente resguardado... El policía tiene un marco jurídico en el que actuar, ¿tá? Tiene que tener respaldo de las autoridades políticas, ministro del Interior para empezar, ¿tá? Pero ha demostrado, y de verdad, espero que gane la coalición, y espero que esto sea una de las cosas que revean, ¿tá? No podemos apoyar al policía. El policía hizo las cosas bien. Si ahí caía la policía, probablemente iba a haber algún tipo de inconveniente. Pero es natural. No estamos respetando, no estamos, por el afán ese que tiene la coalición, de no hacer enojar a la izquierda, no está haciendo respetar sus propias leyes, que es más, el pueblo te las votó. Porque estamos hablando de leyes de la LUC, por ejemplo, dice, no se puede cortar las calles. Yo ahí veo una calle cortada. Sí, bueno, cantidad de lugares hay calle cortada y tránsito no pasa totalmente nada. interrumpido. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto es, punto de vista mío, se tiene que dejar de tener miedo a utilizar la represión cuando es necesaria. Fíjense ahí. Sí, No aparte, yo quiero hacer énfasis, ahí vemos un tipo haciendo una Willy, una normal, pero si vemos, ahí hay una estación de ANCAP, ¿no? Que ahí fue donde se hizo el robo. Vos decías robo piraña, nunca explicamos a qué nos referíamos, claro. Ellos fueron todos a la estación de Cerrillo, que andás a ver qué cristiano habría trabajando en la estación. Que el tipo que va a hacer, ¿viste? Porque tal vez que llamó a la policía, tal vez que justo ese tipo llamó a la policía, Sí. pero claro, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Pero eso, a ver, pensemos también una cosa, y es la realidad. Es un pobre muchacho que está trabajando en una estación de servicio, es un laburante. ¿Qué te vas a ir a arriesgar? Contra 300 tipos. Contra 300 tipos. Pero por unos litros de nafta no te arriesgué. Que se la lleven. Pero ahora, porque el tema es que pasa. Y el tema es que también, esto fue la primera vez, y fue una medida de aceite para la policía. Que le dieron el aceite. Fue como cuando empezaron la costumbre de agarrarse a piña en el nuevo centro. ¿Te acordás? Bueno, yo me estaba acordando de eso con tus palabras, ¿no? Cuando se hizo la convocatoria para el nuevo centro, que un despliegue policial bárbaro, creo que a la segunda vez, Sí. ¿no? Y aparte un despliegue como si fueran narcos que estaban con Sí. misiles y eran gurises de 15 El años, que gurises quizás con un tipo abajo ya estaba. Claro, pero te hago una pregunta. ¿A vos te parece lógico, o medianamente lógico, que dos barras se citan para agarrarse a piña? Y se citan a una cuadra de la seccional de la 13 y a 4 cuadras de las fuerzas especiales. ¿No te parece que es muy a mojar la oreja eso? Ah, estaban buscando que se armara la liga. Están buscando. Para mí todo eso tiene en su trasfondo un vamos a mojarle la oreja al Ministerio del Interior, vamos a mojarle la oreja a la policía, para que después salgan y decir, nos reprimieron. Sí, mijo, te van a reprimir, estás armando lío, estás cometiendo un delito, el delito se reprime. Y la sociedad tiene que salir a decir, sí, mira, mijo, te pegaron un boleo por hacer eso, ¿y sabes qué, mijo? Jodete, te lo ganaste. Porque esa es la realidad. La realidad es que en cualquier país armás una riña a una cuadra de la seccional y no vas preso por delito de riña. Vas preso por tarado. Escuchame una cosa, Diego. Me río porque es así, Es ¿no? así. No es que me esté riendo de lo que dijiste, sino que Es así. es así, es y obvio. esto fue lo mismo. Sí. A 4 cuadras del GRT. Sí. Un grupo de respuesta táctico. Señora del gobierno, les están tocando el culo. Bueno, muy bien. Perdón la palabra. No, se puede, se puede decir culo, se puede decir. Bien, yo El trasero. te quiero preguntar como un tipo, no sé si decir experto en seguridad, pero bueno, que Semiversado, digamos. sabés de estos temas. A ver, ¿qué es lo que se puede esperar de acá a
a la elección o pasada la elección? Porque vos me estás diciendo y le estás diciendo a la gente que esto es una medición de aceite. O sea, que están tanteando a ver hasta qué punto está dispuesto a llegar la policía. ¿Qué se puede esperar? En países donde esto sucede, ¿qué es lo que se suele ver? Bueno, situación complicada en ese sentido. Sí, y es un condicional, si esto efectivamente fue una medición de aceite, vamos a tener que esperar que siga habiendo hechos de similares características, a no ser que se paren de cuajo. Si esto se consigue la forma de encontrar a los que participaron y pararlos de cuajo, ahí tenés la posibilidad de decir, bueno, no lo hacen más. O al que convocó, ¿no? Porque de repente encontrar 200 tipos está complicado. Claro, o al que convocó o a los que efectivamente cometieron el delito. A los que robaron. A los que robaron, a los que apretaron al pistero. Pasa que también los otros pueden ser considerados coautores o copartícipes. Sí, yo siempre te digo, la parte estrictamente legal es la pelota está en tu cancha. Pero pueden ser considerados como que también cometieron el delito o que participaron. Por lo poco que sé yo, esto es un robo en grupo y el instigador y los otros son cómplices. Los que se unieron son cómplices. Sí. Yo ahora no lo tengo fresco porque penal no es mi área favorita del derecho, pero sí es cierto que hay una coparticipación sin lugar a duda. Bueno, entonces... Tendríamos que estar preparados a sabiendas de que esto se puede volver a repetir. Es probable que se vaya a volver a repetir. Y en base a eso tener, las antenitas bien prendidas. Y estar los que se tienen que encargar de la seguridad pública diciendo, está pasando esto. Ya tenés un modus operandi. Bueno, ¿qué vamos a hacer para prevenirlo? ¿Qué vamos a hacer para prevenirlo? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Lo más fácil... ¿cuántos andamos por la calle y vemos... Saqué ya tu cámara, Sí. Moto sin matrícula, moto con la matrícula doblada, con una media, tirando wheelie, escape abierto. Ya más o menos yo te digo que tiene el perfil de ir para esos lados. Ya andar sin matrícula no es legal. Matrícula tapada no es legal. Matrícula doblada no es legal. Escape abierto no es legal. Vamos a tener que empezar a ver, ¿no? De que la moto es tuya, es robada. Parémoslo, vamos a ver. ¿Tá? Al principio de este gobierno se pedía la cédula, eso dejó... Digo, si dejamos de pedir la cédula, esto es una utopía. Pero no es pedir... una cosa es decir, vamos a pedir cédulas. ¿Tá? No, te quiero decir que si no pedimos la cédula, menos vamos a andar parando a la normal que está arriba de una Wii. Ojalá que se haga. Ojalá se haga, pero, vos tenés que... Si vas a pedir cédula y estás buscando un tipo con mis características y me parás, está bien. Ahora, estamos buscando a un tipo que mide 2 metros, es musculoso... y sabemos que anda de remera blanca y me paras, no es una parada efectiva. Y era lo que muchas veces pasaba. Paraba en una esquina y todo lo que pasaba, a la viejita le pedimos cédula. Porque lo que precisas, lo que vos querés es decirle, pedimos 50.000 cédulas. Sí, está bien, pediste 50.000 cédulas. Soy feliz, te aplaudo. Pero no es así. Vamos a la causa del problema. Moto que está cometiendo una infracción de tránsito, se la para. Y otra cosa que escuché es que estaban pasándose la pelota entre intendencia. Se pasaba la pelota entre la Intendencia y el Ministerio del Interior. En realidad esto es más potestad del Ministerio del Interior. Es potestad del Ministerio del Interior. La Intendencia, de hecho, no tiene ninguna potestad más que alguna cosa de tránsito que en realidad tampoco. Y en el momento en el cual se están cometiendo no infracciones de tránsito, sino directamente delitos contra la propiedad, esto depende del Ministerio del Interior. No podemos caer en decir, no, porque la Intendencia no hizo nada. Y la Intendencia no tiene los medios, ni legalmente está avalado a intervenir en esa situación. ¿Por qué? Porque ahí había un hecho de apariencia delictiva. Sí, no, esto era puramente un tema policial. Un tema policial. No era un tema de los agentes de tránsito. Doc, me tengo que ir. Bueno. Pero alguna cosita más, 30 segundos y nos vamos. No, más o menos ya redondeamos. Y bueno, eso. A los que hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento. En un país donde hasta las bicicletas hacen wheelie con la prefectura al lado y no pasa nada, no quiero saber si esto se llega a repetir y en qué grado, ¿no? Puede llegar a... O sea, si a esto lo dejan crecer, va a crecer hasta donde quiera. Hay que pegar una buena podada a la plantita, así ya la tenemos controlada. Es lo que queda. Gracias, Diego, por venir. No, de nada, como muchas siempre, gracias a vos. Siempre la verdad que muy nutritivo lo que traes acá para comentar, así que te agradezco. Muchas gracias a vos por invitarme y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Bueno, yo antes de irme tengo que contarte el café de Café Jurado. Como ya sabéis y te lo decimos siempre, es el mejor café del mercado uruguayo, garantía de calidad, garantía de que el gusto que vos preferís ellos lo tienen. Así que si todavía no lo probaste, yo te invito a que lo pruebes, a que vayas a ver lo que es el café que hacen nuestros amigos de Café Jurado. Les mando un abrazo a todos, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene para seguir cantando la posta. Chao, chao.